Bienvenidas y bienvenidos a otro video del curso de Principios de Informática. En este video vamos a hablar un poco más sobre diagramas de flujo y vamos a dibujar diagramas de flujo utilizando la herramienta Lucidchart en Internet. Entonces, un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, un sistema o un algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos, entre ellos la ingeniería, para documentar, estudiar, planificar y comunicar de mejor manera los procesos que nosotros diseñamos, los cuales normalmente son procesos complejos, y por lo tanto los diagramas de flujo nos ayudan a que estos procesos sean representados de manera más clara y que sea más fácil de comprender. En un diagrama de flujo nosotros vamos a utilizar rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir cada tipo de paso que nosotros vamos a ejecutar, y vamos a utilizar flechas conectoras para establecer el flujo de ese programa, es decir, para indicar cuál es la secuencia en la que esos pasos se ejecutan. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo para un proceso que en este caso es estudiar para un examen. Entonces el diagrama siempre va a iniciar en un punto de inicio y la flecha nos va a indicar cuál es el siguiente paso. Entonces cuando vamos a sentarnos para estudiar para un examen, nosotros iniciamos y comenzamos a estudiar la materia, que es este proceso que está acá. Cuando terminamos de estudiar la materia, la flecha nos indica cuál es el siguiente paso y nosotros normalmente comenzamos a resolver problemas y ejercicios para verificar lo que estudiamos. Cuando terminamos de hacer ejercicios, nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿aprendimos lo que estábamos estudiando? Si la respuesta fuera no, si la respuesta a esta pregunta fuera no, vean que el diagrama de flujo me envía con esta flecha nuevamente al inicio del proceso, que era estudiar nuevamente entonces la materia. Si nosotros no aprendimos bien lo que estábamos estudiando, entonces tenemos que volver a comenzar a estudiar nuevamente la materia. Resolvemos nuevamente ejercicios después y nos volvemos a preguntar si ahora sí aprendimos lo que estábamos estudiando. Si la respuesta fuera sí, entonces el diagrama de flujo nos indica que llegamos al final del proceso, es decir, ya estudiamos para el examen y ya estamos listos. Entonces el diagrama de flujo a nosotros nos permite representar de manera gráfica los distintos pasos que nosotros ejecutamos para resolver o para ejecutar una tarea en concreto, como en este caso que es estudiar para un examen. Ahora, dentro de un diagrama de flujo vamos a tener diferentes bloques y cada bloque va a tener eventualmente una forma diferente. Entonces estas formas pueden tener diferentes características y cada una de ellas pues va a tener una tarea asignada. En un diagrama de flujo cada bloque que nosotros integramos tiene un significado especial, y es que cada bloque representa una acción que nosotros estamos llevando a cabo dentro del programa o dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, los terminadores o los bloques de inicio y de final tienen esta forma así redondeada. Los bloques que padecen un trapezoide, un trapecio, son bloques que nosotros utilizamos para indicar adquisición de datos, o sea, para leer datos, donde indicamos que estamos leyendo datos del exterior. El el rectángulo es el bloque que utilizamos para indicar una operación o un proceso. El rectángulo que tiene esta curva así como redondeada en la parte de abajo es un bloque de salida normalmente o de resultado o de impresión de resultados. Es donde nosotros estamos mostrando algo en pantalla o mostrando un resultado en pantalla. Y el bloque que parece un rombo es el que nosotros utilizamos para indicar preguntas o puntos de toma de decisión. El programa ingresa por alguna parte, hacemos alguna pregunta en relación con lo que hemos estado haciendo dentro del proceso y si la respuesta fuera afirmativa, si fuera sí, el programa continúa por una línea, y si la respuesta fuera no, pues el programa continúa por una línea diferente. Son puntos de decisión. Una acción entonces dentro de un diagrama de flujo puede ser leer un dato, puede ser realizar un proceso con ese dato, tomar alguna decisión en relación con los resultados y mostrar en pantalla variables o resultados que nosotros vamos obteniendo durante la ejecución del programa.
Entonces vamos a hacer un ejemplo pues básico para nosotros irnos familiarizando con este asunto de los diagramas de flujo y posteriormente vamos a transformar estos diagramas de flujo en programas, en código. En este ejemplo básicamente lo que queremos hacer es generar un programa o un diagrama de flujo que nos permita detectar números pares y números impares. Entonces el problema es que queremos crear un programa que nos diga si un cierto número que nos van a dar o que vamos a leer del exterior es un número par o es un número impar. Y para ello vamos a crear un diagrama de flujo. Antes de resolver este problema, pues tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros sabemos en relación con este problema. Nos están hablando aquí de números pares y de números impares. Por lo tanto, nosotros sabemos qué es un número par y qué es un número impar y tenemos que generar una afirmación. Por ejemplo, esta que tenemos aquí abajo. Nosotros sabemos que un número n, un número cualquiera que a nosotros nos dan, es un número par si al dividirlo entre 2 nos da un resultado entero. Eso es lo que nosotros sabemos que nos diferencia un número par de un número impar. Entonces, por ejemplo, si n fuera 8, si el número fuera 8, nosotros sabemos que 8 es un número par, puesto que al dividirlo entre 2 nos da 4, y ese resultado es un número entero. Por lo tanto, 8 es un número par. Si n por el contrario fuera 3, nosotros sabemos que es impar, puesto que 3 entre 2 nos da 1,5, que es un número fraccionario y que por lo tanto no es un número entero. Entonces, cualquier número n dividido entre 2, si el resultado nos da entero, es porque el número era par. Si el resultado nos da fraccionario o no entero, es porque era impar. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, nosotros vamos a ir a formular una serie de pasos que son los que nos van a ayudar a nosotros a construir tanto el diagrama de flujo como el programa. Entonces vamos a empezar a crear una lista de pasos que son los pasos que tenemos que ejecutar para poder detectar si un cierto número es par o si es impar. Entonces el paso 1 es normalmente el inicio, iniciamos el programa. En el segundo paso tenemos que ir a leer un número n, es decir, tenemos que tomar un número cualquiera para n, ¿verdad? Una vez que tenemos n, que lo podemos leer del teclado o lo podemos leer de un archivo o de alguna parte, ¿verdad? Para tener un valor para n, vamos a tomar ese valor de n y lo vamos a dividir entre 2 en el paso 3. Una vez que nosotros dividimos el número entre 2, vamos a generar un resultado. Entonces, en el paso 4 vamos a ir a revisar ese resultado de la división. Y esta revisión es lo que constituye el punto de decisión, es decir, el rombo. La pregunta que nosotros nos vamos a hacer en ese punto de decisión es si el resultado de la división es un número entero, que fue lo que dijimos anteriormente. Esa es la pregunta. Y esa pregunta nos va a generar dos posibles resultados. El número es entero, el resultado es entero o es fraccionario. Entonces, en la primera opción, si el resultado es entero, es decir, si la respuesta a la pregunta es sí, el resultado es entero, entonces lo que tenemos que mostrar es que n es un número par, ¿verdad? Porque el resultado de la división nos dio un número entero. Entonces lo que hacemos es mostrar en pantalla que n es par. Ahora, si el resultado de la división hubiera sido un número fraccionario, pues entonces la respuesta es no, el resultado no es entero y por lo tanto lo que tenemos que mostrar en pantalla es que n es impar. Y una vez que hemos tomado cualquiera de estos dos caminos, vamos a llegar al final de nuestro programa. A este conjunto de pasos y de instrucciones muy cortas escritas en texto, normalmente se le da el nombre de pseudocódigo. Es decir, esto es un pseudocódigo para un programa. Es un conjunto de instrucciones simples que nos representa pues lo que hace el programa en su interior. Ahora, ya teniendo el pseudocódigo podemos ir a crear nuestro diagrama de flujo, es decir, transformar eso en bloques y en un diagrama con flechas que nos indique cómo es que eso funciona y cómo es que se ejecuta cada paso. Para dibujar el diagrama vamos a utilizar entonces la herramienta Lucidchart en internet, que es una herramienta pues muy cómoda que nos va a permitir hacer estos diagramas rápidamente, por lo que entonces vamos a ir a esta página que está aquí, lucidchart.com, y vamos a ir a generar el diagrama de flujo.
De acuerdo, entonces vamos a ir a buscar el Lucidchart en internet para poder entonces dibujar nuestro diagrama de flujo con la secuencia de pasos que hicimos hace un momento. Entonces vamos a ir a Chrome, al navegador, y en Google vamos a ir a buscar entonces Lucidchart. Damos Enter y vamos a ir a entrar al sitio que se llama www.lucidchart.com y aquí vamos a ingresar. Entonces en esta página es donde nosotros tenemos que crear una nueva cuenta si es la primera vez que nosotros ingresamos, o ingresar con la cuenta ya previamente creada si nosotros ya tenemos una cuenta. Es muy fácil y es gratuito. Ustedes pueden crear su cuenta con cualquier correo electrónico que ustedes tengan. Yo ya tengo una cuenta creada, por lo tanto voy a ingresar aquí donde dice login. Ok, entonces aquí yo voy a escribir mi correo electrónico. Vamos a poner el arroba y vamos a poner la clave. Entonces ya cuando ingresamos, Lucidchart nos va a mostrar pues el escritorio principal, que es este que ustedes ven acá, y pueden darle diagrama nuevo si ustedes quieren crear un diagrama nuevo, o si ya tienen uno aquí creado como yo, pues entonces le dan clic sobre ese diagrama y llegamos a esta pantalla que es donde vamos nosotros a crear nuestro diagrama. Entonces vean que aquí a mano izquierda tenemos las formas básicas y tenemos muchas formas más que nos sirven para dibujar diferentes tipos de diagramas, pero aquí tenemos pues las principales para nuestro diagrama de flujo. Vamos a iniciar entonces con un terminador, y es donde vamos a poner pues el inicio de nuestro proceso, de nuestro algoritmo, para determinar si un número cualquiera es un número par o es un número impar. Yo arrastro la forma hacia el espacio de trabajo, y aquí adentro pues yo puedo cambiar el texto y puedo ponerle, digamos, inicio. Ok, entonces ya tengo un terminador que dice inicio. A este terminador le puedo cambiar el color de relleno si yo quisiera, o le puedo cambiar el color de la línea, ¿verdad? De estas formas. Yo, digamos, puedo dibujarlo todo y después le vamos a dar tal vez formato. Ok, entonces este es el terminador de inicio, y el siguiente paso que nosotros dijimos, el número 2, era leer el número n. Por lo tanto ocupo un bloque de lectura o un bloque de datos que vamos a poner aquí abajo, y dándole doble clic a ese bloque yo puedo cambiar el texto y yo puedo leer, digamos, yo puedo escribir leer el número n. N es cualquier número que nosotros vamos a leer. Yo puedo estirar el bloque para verlo, digamos, de mejor manera, y puedo moverlo después para acomodarlo que quede bien. Lo puedo hacer incluso un poco más angosto si yo quisiera. Es decir, este editor es muy cómodo y nos permite a nosotros generar diagramas de flujo de manera muy fácil y muy rápida. Ahora, cuando ya termino, voy a enlazar este bloque de inicio con el bloque de lectura. Entonces ya sabemos que cuando el programa arranca, vamos a seguir la flecha, y lo que vamos a hacer como primer paso es leer el número n. Ahora, según nuestro pseudocódigo, tenemos que dividir ese número n entre 2 para entonces obtener un resultado. Entonces esa división es un proceso, por lo tanto yo me traigo un bloque de proceso y lo pongo aquí debajo. Como es un diagrama de flujo, yo no tengo que necesariamente que escribir las ecuaciones o que escribir fórmulas, sino que yo puedo poner por acá simplemente dividir n entre 2. Ok, yo puedo hacerlo de esa manera. No hace falta que lo escriba como una ecuación, porque esto es un diagrama de flujo. La idea del diagrama de flujo es que sea lo más sencillo posible
y que sea hasta cierto punto independiente del lenguaje de programación que estamos usando. Entonces ahora voy a unir estas dos cosas y ya sé que primero leo n y después voy a dividir n entre 2. Ok, este era la tercera parte del pseudocódigo. En la cuarta nosotros ahora tenemos que revisar cómo nos dio el resultado de esta operación. Cuando nosotros ejecutamos este proceso y dividimos n entre 2, se nos genera un resultado. Ese resultado puede ser entero o puede ser fraccionario. Si es entero, sabemos que n es par. Si es fraccionario, sabemos que n es impar. Entonces, como es un punto de decisión, yo voy a traerme el rombo de decisión y lo voy a poner aquí abajo. Y entonces voy a hacerlo aquí un poquito más grande para que me quepa, para que me quepa bien el texto que voy a poner ahí. Entonces voy a suponer que el proceso de arriba me genera un resultado y yo voy a preguntar si el resultado es entero y pongo un signo de pregunta para indicar pues que estoy haciendo una pregunta. El resultado de la operación anterior es entero. Si es entero, entonces el número era par. Si es fraccionario o si no es entero, entonces el número era impar. Y uno estas dos cosas. El rombo tiene dos posibles salidas porque estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? El resultado de esta pregunta es sí o no. Entonces vean que si yo arrastro esta línea, dentro de un rato me va a aparecer un sí, y si yo arrastro esta otra me aparece un no. Ahora, si el resultado es positivo, es decir, si el resultado es entero, sabemos que el número es impar. El número es par, perdón. Entonces ya podemos mostrar en pantalla que el número era par. Entonces vamos a usar un bloque de despliegue de información o de documento. Y vamos a poner aquí entonces vamos a ponerlo así más fácil. N es par. Ok, eso es lo que estaríamos mostrando en pantalla, el resultado. Y ahora sí, vean que donde yo uno esta línea con el bloque de abajo me aparece un sí, indicando pues que estoy en la opción de sí, y de este sí yo lo puedo arrastrar un poquito para arriba para que se vea mejor. Entonces, ¿el resultado es entero? Sí, es entero, entonces n es par. ¿De acuerdo? Ahora, si se da la otra opción, si el resultado no es entero, entonces sabemos que el número es impar. Por lo tanto, me voy a traer otro bloque por aquí de despliegue o de documento y le vamos a poner por acá n es impar. Ok. Y de igual manera, donde yo uno estas por acá me aparece un no, y entonces esa es la otra opción. En un punto de decisión solo tenemos dos opciones, sí o no, se cumple la condición o no se cumple la condición. Listo, entonces aquí el programa se divide en dos partes dependiendo de cómo sea el resultado. Si el resultado es entero, nos venimos por acá. Si el resultado no es entero, nos venimos por acá, o el programa se viene por acá. Pero ya después de mostrar el mensaje, el programa tiene que terminar, ¿verdad? Que era el paso 5 que nosotros pusimos. Entonces voy a poner un terminador adicional aquí abajo y le voy a poner a este terminador pues final, que entonces ya estaríamos terminando el programa. Y voy a unir estas dos líneas al terminador de abajo para indicar que al final de cualquiera de esos dos procesos o esos dos despliegues vamos a ir a llegar al mismo terminador final. Y aquí se terminaría el programa y este sería entonces nuestro diagrama de flujo. Y aquí sí podemos seleccionar todo el diagrama, todos los bloques, y podemos empezarle a dar formato. Podemos poner las líneas de color rojo si ustedes quieren, y podemos darle un sombreado ahí al diagrama de flujo, cualquier color, digamos este. Y entonces acá ya uno lo podría exportar. Bueno, lo puede salvar uno, queda salvado en la cuenta de uno en Lucidchart si uno quisiera, y si no, pues ustedes lo marcan como hice yo ahora, le dan control C de copiar y se lo llevan, digamos, a Word, se lo llevan a algún otro
documento donde ustedes quieren pegar el programa como una imagen. Ven, entonces este programa en realidad es muy simple de utilizar, es gratuito y nos permite crear este tipo de diagramas que para nosotros va a ser muy importante a la hora de comprender cómo es que un programa funciona y cómo es que luego vamos a convertir este diagrama de flujo en una serie de instrucciones en Python para poder entonces realizar la acción que nosotros queremos realizar y resolver el problema que queremos resolver. Ok, entonces esto es un diagrama de flujo en Lucidchart y vamos a volver a la presentación para completar la clase. De acuerdo, entonces ya vimos cómo es que se generan los diagramas de flujo con la herramienta Lucidchart para este primer ejemplo, y aquí les voy a dejar una práctica para que ustedes también prueben manipulando la herramienta Lucidchart para un problema diferente. En esta práctica, pues ustedes pueden crear un diagrama de flujo para un programa que lo que va a hacer es recibir dos números, digamos A y B, son dos números cualquiera, y el programa luego debe mostrar en pantalla cuál es el número mayor, o sea, cuál es mayor, A o B. Pueden agregarle una tercera opción si ustedes gustan, que el programa también indique cuando A es igual a B. Entonces pueden practicar con este problema y crear un diagrama de flujo utilizando Lucidchart para indicar cuáles serían los pasos necesarios para saber cuándo A es mayor que B, o cuándo B es mayor que A, o eventualmente también cuándo A es igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, eso se los dejo de práctica. Y con eso llegamos al final de este video. Cualquier duda, como siempre, ¿verdad? Ustedes me consultan por cualquiera de los medios y nos estaremos viendo en otra clase. Muchas gracias.